Y el sábado pasado hablábamos acerca de cómo en la vida del cristiano hay dos vertientes principales. La primera de ellas es que debemos de entender que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Y la segunda vertiente, ¿cuál es? Que hay que amar al prójimo como a mí mismo. Y en base a esto hablamos de que debíamos vivir también una vida de servicio. ¿Cuántos recuerdan eso? Creo que estuvimos hablando también muy claro de cómo las cuerdas de amor al acercarnos al Señor también nos llevan a inevitablemente empezar a servir a otros y tratar de compartir el mensaje que por gracia nosotros también hemos recibido. Y quizás muchos de nosotros hemos lidiado con el tema del propósito. En muchas ocasiones quizás hemos escuchado ese tema y nos pareciera como algo que todavía no lo tenemos claro, pero el sábado pasado compartíamos el propósito principal de nuestras vidas es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sin embargo, en el momento en que empezamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y queremos servirle y queremos servir a Dios, en muchas ocasiones quizás en este camino, ¿no?, del servicio nos podremos desanimar, quizás otros ni siquiera saben cómo iniciar y quizás muchos inclusive tienen temor de que realmente el Señor esté con ellos y los respalde. Y creo que todos los que hemos estado en algún momento de nuestras vidas sirviendo al Señor o que estamos empezando un caminar cristiano, hemos quizá experimentado este temor. ¿Qué pasaría si empiezo a servir y de repente no sé si este es el lugar donde realmente tengo que servir o no sé si de repente el Señor realmente me va a respaldar en esto y quizá dudemos, pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia acerca de los llamados y cómo lo logramos? ¿Cómo podemos realmente vivir un cristianismo con un servicio fortalecido en el Señor? Que podamos ir a donde el Señor nos mande y que podamos llevar el Espíritu de Dios con nosotros. ¿Cuál es la fuente de poder que necesita un cristiano para realmente vivir su llamado y su propósito en la vida? Ahora, si vamos a hablar acerca de personas que han vivido un llamado y un propósito poderoso, creo que todos recordaremos, por ejemplo, a un Elías que hacía descender el fuego y todos dirán, ese brother sí que era bien poderoso. O quizás recordaremos a Moisés cuando el Señor le dijo, pon la vara en el Mar Rojo y el Mar Rojo se dividió en dos y pasó el pueblo de Israel. Y la verdad es que todos estos personajes, entre muchos otros, también al fin y al cabo era el Señor quien hacía todas estas cosas, ¿sí o no? No eran, ellos simplemente fueron obedientes. Pero hay un personaje en particular en las Escrituras que se pudiese decir como que ya lo tenía bien dominado. Y este era Sansón. Sansón era una persona que poseía una fuerza extraordinaria. Dice la Biblia que en una ocasión agarró las entradas de un pueblo y arrancó los pilares con todo y las puertas y las arrastró por varios metros. Y en otra ocasión agarró la quijada de un burro y mató a 1000 hombres. Y hizo muchas cosas que cualquiera de nosotros pudiésemos decir fácilmente es un superhumano. Es alguien fuera de serie totalmente. Pero realmente, ¿cuál era la historia de Sansón? ¿Por qué realmente él tenía esa fuerza? Y la historia de Sansón se remonta a la época de los jueces. Quizá algunos de ustedes recordarán que hablábamos hace un mes aproximadamente acerca de Gedeón y la época de los jueces y hablamos de que Israel estaba en un periodo en el cual había como un ciclo vicioso, que ellos regresaban a sus pecados, a adorar a otros dioses y el Señor mandaba un libertador que los libertaba con la condición de volver su rostro nuevamente hacia Dios y ellos lo hacían, pero luego que esta persona fallecía, volvían al ciclo nuevamente, volvían a pecar, volvían a fallar, volvían a alejarse de Dios. Y en este contexto nace Sansón. Sansón era una persona que Dios escogió desde antes de que naciera. Y dice la Biblia que tenía unos 40 años que el pueblo de Israel estaba siendo sometido por los filisteos, cuando el ángel del Señor se le aparece a una mujer
que era esposa de un hombre llamado Manoah. Y vamos a leer Jueces, capítulo 13, verso del 3 al 5. Y dice así: pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz a un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Esta mujer se encuentra con este hombre. Ella no sabía que era el ángel del Señor, por supuesto, y ella lo primero que hace es correr donde su esposo y le dice: mira, Manoah, me encontré con este hombre, dice que voy a conseguir un hijo y que lo tenemos que cuidar de esta forma. Entonces Manoah, dice la Biblia, que oró y le pidió a Dios: por favor, haz que este hombre vuelva nuevamente a aparecer en nuestra casa y nos dé las instrucciones para criar a este hijo, a este niño. Y la Biblia narra que Dios escuchó la oración de Manoah y permitió que el ángel del Señor volviese nuevamente donde estaban ellos. Y en esta parte hay una porción que me encantó, porque cuando estaban hablando con este hombre, que ellos no sabían que era el ángel del Señor nuevamente, y le dicen: queremos hacer un sacrificio, queremos traer un cabrito y queremos honrar tu presencia. Entonces le dicen: no, a mí no me hagan nada, háganselo a Dios. Y en lo que estaban haciendo esto, dice Jueces capítulo 13, en el verso del 17 al 18, que la mujer le preguntó: ¿cómo te llamas? Para que podamos honrarte cuando se cumpla tu palabra. Y entonces él contesta: ¿por qué preguntas mi nombre?, replicó él. Es un misterio maravilloso. Y esta parte de las escrituras me llama demasiado la atención, porque tal vez algunos de ustedes recordarán que habíamos mencionado en el pasado que el ángel del Señor, cuando hace apariciones en la Biblia, en el Antiguo Testamento, muchos estudiosos creen que es Jesús mismo haciendo su aparición. Y por eso al hacerle la pregunta de cómo te llamas, él contesta: es un misterio maravilloso. Y qué maravilloso realmente esta porción de las Escrituras. Cuando Pablo escribió en Efesios capítulo 3 del verso 4 al 6, al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo, hablando nuevamente del misterio. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y partícipes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Y lo primero que quiero que meditemos acerca de la vida de Sansón y en los propósitos del Señor es que Jesús se le aparece a esta mujer y a su esposo, y se le aparece con un motivo específico, y fue para dar un propósito a la vida de Sansón. Jesús se apareció para dar propósito, y de la misma manera, cada vez que Jesús viene a nuestras vidas, y podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis que todas las escrituras hablan de Jesús, hablan de la venida de Jesús, hablan del plan de Dios de redención para nosotros los gentiles y también para los israelitas. Y cuando nosotros hemos entendido esto, podemos saber de que un encuentro con Jesús no podemos salir igual. Un encuentro con Jesús es ese encuentro en el cual Dios viene y da dirección a tu vida. Dios viene y da un propósito específico a nuestra vida. De hecho, 2 Corintios 5:17 dice: por lo tanto, y es un verso que todos no sabemos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que cuando nos encontramos con Cristo, Cristo viene a darnos un nuevo modelo de vida, y es basado en base a sus propósitos, en base a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Cuando yo conocí al Señor, recuerdo que Dios trajo dirección clara a mi vida. Tal vez era un niño,
pero a medida fui creciendo pude empezar a involucrarme en círculos de amistad, pude empezar a servir en comedores infantiles, ahora estoy sirviendo también con Jóvenes Plus, y ahí vamos. No sabemos más adelante el Señor dónde nos va a llevar a servir, pero algo tenemos claro, que es el Señor quien nos da la dirección, es el Señor quien marca el propósito de tu vida, no hay otra forma. El propósito de tu vida va siempre de la mano con una relación con Jesús. En toda la historia de la humanidad, Dios siempre ha querido darle un propósito al hombre. Quizás recordarán en Génesis, cuando habla la Biblia acerca de la historia de Adán y Eva, vemos que Dios le dio un propósito a Adán y le dio una tarea específica. Igual, vemos luego en la Biblia, vemos a Noé, que Dios le dio una tarea específica, a Abraham, y cada uno de ellos, Dios quiere dar ese propósito, pero un propósito que va a obrar en cada uno de ellos de manera sobrenatural. Y ahí es donde está la clave, porque en muchas ocasiones creemos que seguir a Jesús es algo trivial, creemos que seguir a Jesús es algo como un estilo de vida o una moda o algo que simplemente hacemos porque es bueno o porque es popular. Y está muy lejos de la realidad. El propósito del Señor para nuestra vida es que podamos hacerlo en la verdadera fuente. Y la verdadera fuente del propósito de nuestras vidas se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos va a dar esa fuente de poder que cada uno de nosotros necesitamos. Tal vez, volviendo a la historia de Sansón, podemos ver en el verso 24 y 25 que la mujer dio a luz un niño y lo llamó Sansón. Él nació y creció en el Señor y el Señor lo bendijo, Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en Manjar-Edán, entre Sora y Estaol. Muchos hemos escuchado la historia de Sansón y tal vez si hiciéramos la pregunta abierta aquí, dijéramos, a ver, ¿cuál es el secreto de la fuerza de Sansón? Muchos dirían, la cabellera, pero estamos equivocados si contestamos de esa forma. El secreto de la fortaleza de Sansón, de la fuerza de Sansón, del por qué Sansón libertó a Israel de los filisteos, es que el Espíritu Santo estaba en él. Y acá está claro, el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Y en cada ocasión que nosotros leemos acerca de Sansón, haciendo grandes manifestaciones de fuerza, leemos que dice, y el Espíritu del Señor se apoderó de Sansón e hizo estas cosas. Pero sin el Espíritu de Dios, nada de lo que nosotros nos propongamos hacer lo vamos a poder hacer en la forma en que Dios quiere que las hagamos, de una forma contando con su Espíritu Santo. Lo natural en la vida de los cristianos debería de ser experimentar lo sobrenatural de Dios. Eso debería de ser lo natural. Eso debería ser lo común. Hace un momento estábamos cantando una canción que decía, maravillas haces tú. ¿Cómo no voy a creer? Tantas veces la viví. Y de la misma manera, esa es la vida que Cristo quiere para cada uno de nosotros, que vivamos día a día una vida en el poder sobrenatural de su Espíritu Santo. Y esa es la forma en que debemos hacerlo. Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes que están en este lugar, sí lo conocen. ¿Por qué? Porque vive en ustedes y estará en ustedes. Cada uno de los que estamos en este lugar, en el momento que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, dice la Biblia que el Espíritu Santo viene y hace morada en cada uno de nosotros. Y por eso es que Jesús le dijo a sus discípulos, cosas mayores que esta ustedes harán. Porque el Espíritu del Señor está en nosotros, el mismo Espíritu que estuvo con Sansón. Por supuesto, hay una condicionante. ¿Y cuál es la condicionante que tenía Sansón y que también tenemos nosotros? Es una vida en consagración, en santidad. Todos entendemos que Sansón había sido consagrado, ¿verdad? Todos sabemos que era nazareo. Algunos dirán, ¿quiere decir que era de Nazaret? No, no era nazareno, era nazareo. ¿Y qué significa nazareo? Nazareo
Si nos remontamos a Números, capítulo 6, habla la ley de Moisés y dice así, verso 1 y 2, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, y después siguen todas las instrucciones. Entonces el nazareo era aquella persona que determinaba en su corazón apartarse un tiempo para el Señor, y él se consagraba para Dios, y habían ciertos, como digamos, había un reglamento cuando alguien quería hacer este voto, y el reglamento era de que, al igual que Sansón, no debían tomar bebida fermentada, ningún producto derivado de la vid, y que también debían de mantener su pelo creciendo, no se podían cortar el cabello, y también no podían tocar ningún cuerpo que hubiese muerto, ni que fuese un familiar fallecido. Entonces la cabellera era un símbolo de vitalidad, y cortarse la cabellera en aquel entonces era un símbolo de duelo. Eso lo hacían cuando estabas en duelo, te cortabas la cabeza. Entonces era un simbolismo que tenía este hecho de ser nazareo. Pero lo importante del ser nazareo era que tenías que ser consagrado para el Señor. Entonces, ¿cómo podemos permitir entonces que el Espíritu Santo obre en nuestra vida? Consagrándonos y apartándonos, que es lo que significa nazareo, apartado para el Señor. Es el mismo término de santidad, apartado para el Señor. Y quizás muchos de nosotros nos preguntaremos, bueno, pero es que Sansón era consagrado al Señor entre comillas, porque si usted conoce la historia, sabrá que se equivocó en innumerables ocasiones y no vivía la vida más consagrada que nosotros podamos decir. Pero lo cierto es que la misericordia y gracia de Dios no es lo mismo a aprobación y respaldo del Señor. Nosotros podemos analizar la vida de Sansón y podemos ver que era la gracia de Dios quien lo estaba sosteniendo aún en medio de sus errores, aún en medio de todos los pecados que cometió, porque cometió muchos pecados. Y quiero que por un momento pensemos y analicemos un poco la vida de Sansón. Sansón fue un desobediente a sus padres. Sansón, cuando vio una mujer que era filistea, él quiso casarse con ella. Y sus padres le dijeron, no te conviene, no hagas eso. Sin embargo, él dijo, esa es la que me gusta y me voy a casar con ella, y se fue y se enredó la vida. Ahora, la Biblia narra de que eso era parte del plan de Dios. Y ok, pues se la vamos a dejar pasar a Sansón, es su primera esposa. Pero después, ¿qué pasó? Fue con Dalila. Dalila tampoco era de su pueblo. Y también anduvo en este momento en deshonra a sus padres. Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y eso estaba claro en la vida de Sansón. Sin embargo, Sansón fue desobediente con sus padres. También Sansón tenía fiestas con el pueblo enemigo y vivía haciendo apuestas. Y todos saben de que si alguien apuesta a algo era porque quería ganar una retribución de lo que él quería adquirir, y había apartado su corazón del Señor. Claramente, Proverbios 8:13 dice, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Y Sansón había caído también en esto. Había acumulado arrogancia en su corazón, creía de que él era autosuficiente. Pero también Sansón se desenfrenó en inmoralidad sexual. Anduvo con prostitutas, dice la Biblia. Y cuando estaba con Dalila, se entiende de que no estaban casados porque la Biblia no lo narra. Y amanecían juntos, no menciona nada más, pero sí anduvo con prostitutas. Y 1 Corintios 6:18 dice, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. En todo esto, Sansón siempre anduvo confiado y pensaba de que el Señor estaba con él, porque en cada vez que él iba a la batalla, él vencía. Y él tenía la misma fortaleza que la vez anterior. Pero debemos de entender, jóvenes que están en este lugar,
Quizás podemos equivocarnos en la vida y pensar de que no hubo consecuencias y lo volvemos a hacer. Pero ese ciclo llega un momento en que llega a su fin y vienen las consecuencias. No podemos pensar de que la misericordia y la gracia de Dios que nos sostiene día a día significa que es que el Señor nos aprueba o respalda lo que estamos haciendo. Debemos de tener claro de que va a llegar un día de rendición de cuentas. La pastora Carolina mencionaba también esto de la inmutabilidad de Dios hace un domingo, creo. Y mencionaba acerca de que Dios no cambia y sus promesas no cambian. Y por eso quizás no ha venido juicio sobre nuestras vidas cuando estamos fallando a Dios. Pero lo cierto es de que Dios le había dado una promesa a Sansón. ¿Y cuál era la promesa? Lo leímos hace unos minutos en uno de los versos de Jueces. Y era de que el Espíritu de Dios estaría con Sansón hasta el día de su muerte. Y como Dios no cambia y Dios mantiene su palabra y Dios es fiel a su palabra, entonces Sansón creía que estaba bien todo lo que él hacía, no le interesaba. Pero hubo consecuencias, hay consecuencias en apartarnos de los propósitos de Dios. Cuando nosotros decimos, bueno, me voy a apartar y simplemente lo que Dios dice, pues es opcional, hay consecuencias. Gálatas 6:7 dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Sansón no pudo mantener ese estilo de vida, vivir relajado, vivir haciendo lo que él quisiera. Llegó un momento en el cual tuvo que pagar la cuenta. Y el secreto de su fuerza, él lo descuidó eso tan preciado que el Señor le había dado, ese llamamiento que el Señor le había hecho, ese propósito por el cual él estaba en la tierra, se olvidó de él. Y por eso empezó a vivir de una manera descuidada. Cuando descuidamos el norte que el Señor nos ha dado, el propósito de nuestra vida, empezamos a ceder ante el pecado, porque creemos de que podemos hacer con nuestra vida lo que querramos. En muchas ocasiones, quizá al igual que Sansón, podemos creer que se puede jugar con el pecado y salir ilesos. Quizá queremos tener noviazgos antes de tiempo o empezar relaciones antes de tiempo, o quizás tener noviazgos con personas que no son de nuestra misma fe. Quizás algunos queremos jugar a escuchar la música que queremos, ver las películas que queremos, quizás mirar pornografía algunos, y creen que no va a haber consecuencias. Pero lo cierto es de que siempre va a haber consecuencias. No podemos descuidar el propósito del Señor porque fácilmente podríamos caer en pecado. Jueces capítulo 16 y 21 dice que al final de la vida casi al final de la historia de Sansón, entonces los filisteos, en el verso 21 del capítulo 16 de Jueces, entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Qué descripción gráfica más triste la que vivió Sansón al final de sus días. Tuvo que ser removidos sus ojos y puesto como esclavo en un molino. Pero también cuando descuidamos el propósito de Dios en nuestras vidas, podemos llegar también a perder la vista. Y ahora no les estoy diciendo que es que alguien les va a arrancar los ojos. No. Al igual que Sansón, podemos llegar a ser ciegos cuando descuidamos aquello que tenemos frente a nuestra vida. Sansón perdió la vista mucho antes que le fuesen arrancados sus ojos. Perdió la vista cuando se olvidó del propósito por el cual estaba en esta tierra. Se olvidó que él era nazareo, que él tenía que ser consagrado para el Señor. Y en ese momento fue cuando perdió la vista. Fue cuando realmente dejó de ver las cosas a como debía de verlas. Dice también que este Sansón, luego en el verso 20, un verso antes, en el momento que le reveló su secreto a Dalila, dice que Sansón se despertó de su sueño y pensó, me escaparé como en las otras veces, como siempre me he escapado, no va a pasar nada y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había
abandonado. Ya el Espíritu Santo no estaba con él. Y ese, mis estimados, es la peor consecuencia que puede vivir un cristiano al apartarse de los propósitos de Dios, al olvidarse del propósito que Dios le ha hecho a usted, a su vida. La peor consecuencia es perder al Espíritu Santo. Todo nos puede pasar que acallemos la voz del Espíritu Santo, que lo limitemos lo que Él quiere hacer en nuestra vida, limitemos su poder en nuestra familia. Lo podemos hacer. 1 Tesalonicenses 5:19, Pablo recomienda: no apaguen el espíritu. Es necesario de que lo contrario de apagarlo sería que lo avivemos. Y al apagar el espíritu viene esta consecuencia que es la muerte espiritual. Estamos igual que Sansón, sin fuerzas, igual que Sansón, sin una visión clara, sin saber a dónde vamos, porque el Espíritu Santo no está de nuestro lado. Pero esta historia de Sansón nos deja muchas reflexiones. Y la reflexión que a mí me encanta acerca de esta historia es que, sin importar los errores que podemos haber cometido en el pasado, Dios siempre tiene un propósito para nuestra vida, a pesar de lo que ya hayas hecho, a pesar de los errores de tu pasado. Dios sigue teniendo un propósito para ti el día de hoy. Jueces 16:22 dice: pero en cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. Y esto habla de la misericordia de Dios. Esto habla de que el Espíritu Santo se había apartado de él, pero la misericordia de Dios se estaba renovando en el mismo instante que él se había apartado del Señor. Y si muchos quizás de los que estamos acá nos hemos apartado del Señor, Él todavía tiene propósitos para ti. Él todavía tiene un plan de bien para nuestra vida. Muchos quizás pensamos de que ya el Espíritu se fue, el Espíritu Santo ya no habita en mí, es que le he fallado demasiado al Señor, pero aún en ese momento el Señor está tocando todavía nuestras puertas y nos está diciendo: el propósito por el cual te diseñé todavía está en mis planes. Y eso es invaluable para cada uno de nosotros. No podemos salir ilesos cuando descuidamos los propósitos de Dios en nuestra vida. Cuando nos alejamos del Señor, no vamos a salir ilesos. Pero sí podemos recordar de que Dios tiene todavía planes de bien para nuestra vida. Pueden ir pasando los muchachos. Quizás muchos de los que estamos acá tengamos retos y propósitos en nuestra vida, pero el Señor ha determinado de que aquellos que entienden que no es en nuestras fuerzas humanas, sino que necesitamos del Espíritu Santo. Aquellos que han entendido de que necesitamos la fortaleza del Señor para cumplir su propósito en nuestras vidas, entonces vamos a lograr obtener la recompensa. Dice Hechos 1:8: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Ok, recibirán poder, ¿para qué? Es la pregunta. Para el propósito que el Señor ya nos ha dado. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. La fuente de poder del cristiano se llama Espíritu Santo. Y quizá usted hoy está en este lugar y es alguien de que se ha apartado del Señor. Y usted dice: siento que me he alejado de Dios y no siento esa presencia en mi vida, pero hoy el Señor quiere hacer las cosas nuevas. Hoy el Señor quiere renovar su pacto con su iglesia. Hoy el Señor quiere venir y mostrarte este nuevo camino de misericordia, de gracia, de perdón. Y aquellos que también quizá han estado luchando con el propósito de Dios en su vida, hoy el Señor te está diciendo de que Él te va a dar la fortaleza, de que aquel sueño, de aquella meta, aquel deseo de servirle que ha puesto en tu corazón, Él te va a respaldar y Él va a ir contigo a donde quiera que tú vayas. Solo hay un camino
y es buscando la comunión con su Espíritu Santo. Póngase de pie ahí donde está y vamos a terminar orando.